Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Lo superior. Pregunta. Es que por un lado también por el hecho de que desaparece la identidad, es como si dijéramos que se diluye en esos campos. Respuesta. Fíjate, no desaparece la identidad se expande. Pregunta. ¿Se expande? Entonces parece que vuelve al trabajo del centramiento. Respuesta. Es que desaparece solo cuando se ha producido el centramiento. Es cuando tú eres eje que el vivir lo de arriba es como una continuidad. Lo de arriba se manifiesta abajo creativamente a través del eje. El eje es un vórtice de energía individualizado dentro de la mente superior y ahí se crea la individualidad. Por lo tanto, para ir a lo superior de un modo estable, tienes que ir a través del eje. Por eso hay muchas personas que tienen experiencias pero no pueden llegar a estabilizar eso y mucho menos a expandirse en ello porque no van a través del eje, porque no están suficientemente centradas. Y el trabajo espiritual, sea cual sea el enfoque que se le dé, consiste en que al final uno ha de llegar al fondo, sea al fondo del sentir como en el caso del Bhakti Yoga, o de las formas cristianas, sea a través del centro de la visión y la intuición, sea a través del centro que sea, porque solo a través del centro hay la conexión directa, natural con lo superior. Pregunta. Pero en los casos de las personas que tienen esa expansión de conciencia, no momentánea sino duradera, y que no han trabajado en absoluto lo psicológico, ¿qué diferencia hay en la vivencia de lo superior? Respuesta. Estos han de poder vivir desde su profundidad, desde su eje, sea porque ya lo tienen trabajado, sea por lo que sea. Quizás lo hayan trabajado sin darle nombre de trabajo. Pregunta. Pero parece ser que existen personas que tienen un gran desarrollo espiritual y en cambio en lo inferior no han trabajado. Respuesta. Lo inferior quiere decir la mente, no lo inferior, sino la mente integradora. Es la mente la que ha de integrar. Es que si me pusieras un ejemplo concreto que conociéramos, lo podríamos mirar con más detalle. Si tú miras, si estudias la vida de los místicos, una biografía que presente la vida real, no una de esas que lo presentan todo como miel y angelitos volando, verás que allí hay una lucha encarnizada, una lucha para conseguir ir soltando cosas con un nombre o con otro, pero que si miras verás que el proceso consiste en soltar hasta que llegan a situarse realmente en el fondo. Entonces conectan lo que se corresponde con el fondo de aquel nivel, y en eso pueden llegar a una gran conexión. ¿Por qué? Pues porque están en el fondo correspondiente. Ahora, en la medida en que no han desarrollado lo otro, que no han conectado a través de la mente o según el caso de la energía, tendrán unas personas que vivieron unas experiencias fantásticas, pero que en cambio a la hora de funcionar en el mundo no pueden hacerlo bien porque no han desarrollado sus instrumentos. Así paralelamente a unas cosas maravillosas que vienen a través de esa intuición afectiva. A lo mejor dicen verdaderos disparates en lo que respecta a la mente. Pregunta. Esto, enfocado desde un punto de vista completamente contrario, se podría ver que el individuo es como una personalidad esquizofrénica que tiene una serie de personalidades. Una el inconsciente, otra el consciente, otra lo superior y otra el no yo. Respuesta. Llámale sectores de conciencia. Pregunta. Pero que viven como unas personas todas dentro de una, ¿no? Una esquizofrenia que en un momento domina una, en otro momento otra. Respuesta. Hay una diferencia. Lo único que tiene semejanza con esto es lo del inconsciente. Es como si dijéramos que la mente consciente contacta con unos sectores del inconsciente y crea zonas distintas consciente-inconsciente, pero separadas verticalmente. No todo es una separación horizontal. De momento el problema más gordo que tiene la persona, visto desde aquí, abajo, es unificar el consciente con el inconsciente y su mente exterior con su mente central. Es un problema de desconexión de tipo horizontal. Pregunta. ¿Los otros sectores no están también separados? Respuesta. No. Porque más bien utilizan lo que hay dándole una calidad nueva, pero no funciona al margen de lo que hay. Pregunta. El inconsciente es la zona media, ¿no? Respuesta. La zona media, sí. Pregunta. En cambio, hay el personaje, que es anterior, ¿no? Respuesta. El personaje es anterior, pero se nutre de la zona media. Pregunta.
No acabo de ver si en un momento que estás en crisis, como se ha dicho aquí, es cuando estás más identificado con tus estructuras mentales. Respuesta: puede no ser así. La crisis no se produce cuando más identificado estás, sino que se produce cuando hay contradicción entre las cosas con que estás identificado, porque hay muchas personas que viven identificadísimas con su dinero, por ejemplo, y como que las cosas les van bien, son la mar de felices. Pregunta: ¿cómo es posible que lo superior te venga si uno de los requisitos es que sueltes las ideas? Respuesta: si la idea es muy hermética no percibirás nada que se venga de lo superior. Es cuando la mente concreta personal empieza a ser más transparente, más fina, más madura, que actúa con una cierta permeabilidad, que permite que se transparente lo superior. Como lo superior está ahí, todo depende de que tu cristal esté totalmente negro de pintura o de que la pintura sea más fina, menos negra, y entonces permita esa transparencia. Pregunta: no lo veo. Y es porque en el fondo para mí uno de los problemas de conectar con lo superior es precisamente la idea de mí. Respuesta: esta idea de ti puede tener una rigidez muy fuerte o puede tener una menor rigidez. Si tú tuvieras una idea de ti tan y tan fuerte, te sería incluso difícil aceptar la idea de otros. Cuando tú eres accesible a la comprensión de cosas nuevas, es porque hay algo que es permeable, que está abierto. Y lo mismo que está abierto en sentido horizontal puede estar abierto en un sentido vertical, aunque siga persistiendo la idea de yo soy eso. El problema es que uno no se da cuenta de las zonas profundas de uno mismo, y muchas veces como la personalidad externa se ha ido formando a partir de impactos y de reacciones con el exterior, raramente se toma conciencia directa de lo que está pasando detrás de todo eso. Por ello hay tantas sorpresas, y las sorpresas son en dos direcciones. Lo mismo la persona que toda su vida ha creído que rechaza toda idea de algo superior o sobrenatural, y lo rechaza a cal y canto, sin querer ni oír hablar de ello. Luego un día descubre que está sintiendo algo maravilloso. Y también al revés, uno que cree que sí y luego descubre que no, que el personaje se ha ido disfrazando de persona espiritual, pero no es auténtico. Se produce en todos los casos, pero como somos lo superior a pesar de todo, creas lo que creas, al final gana la verdad. Lo que es a las buenas o a las malas al final aparece. Puede aparecer sin conflictos o a través de conflictos, pero está ahí, lo eres. Si bien una cosa es que lo eres y otra cosa es lo que tu mente ha ido pensando. Pregunta: ¿es decir que mientras no suelte esto no puedo contactar con aquello? Respuesta: no podrás contactar aquí, pero en cambio, a lo mejor estás contactando detrás de eso. Tú no te acabas aquí. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre hacer este trabajo por mi voluntad o por obligación? Respuesta: si tú miras en qué consiste la vida, verás que la vida consiste en un juego constante de ilusiones que persigues y por ellas luchas. Consigues alcanzarlas o no, pero luego inevitablemente viene la desilusión. Cuando tú te has pasado la vida luchando con toda la ilusión por cosas, lo mismo si las consigues como si no, luego te das cuenta de que aquello no llena lo que esperabas. Así a base de fracasos te vas dando cuenta de que aquello no te da la felicidad que prometía. Es como si a base de desengaños fueras abriendo los ojos un poco diciendo: anda, pues no es así. Y esto ocurre en todo. Tú estás muy satisfecho, pero luego viene una enfermedad, con unos dolores que te dejan hecho trizas, y entonces te das cuenta que toda aquella seguridad estaba basada sobre algo muy débil. Así que yo no buscaría más la seguridad en eso, sino que trataría de buscar algo que ofrezca más garantías. Pregunta: no me quería referir a eso, sino en el sentido de la autorrealización. Respuesta: es lo mismo. Mientras tú estás creyendo que eres esta cosa, tu vida está organizada alrededor de eso que crees ser. Luego llega un momento que eso que crees ser se hunde, y es el mismo proceso. En este caso la meta no es tanto el exterior. Pregunta: pero la voluntad propia ya lo haría. Respuesta: no es tanto la voluntad como el discernimiento. Pregunta: pero el discernimiento lo vería claro y lo haría. Respuesta: claro, si lo analizas, si lo examinas, si lo miras con seriedad, irás viendo todo eso antes de que pase. Si te dejas llevar por una mente vaga, confusa,
y vagan los dos sentidos, entonces, hasta que tropieces con las dificultades, no empezarás a despertar. Pregunta. Entonces, ¿no es lo mismo abrirse a lo superior que abrirse al sujeto? Respuesta. No, de momento no, porque el sujeto para ti depende de lo que de momento intuyas que es. Implícitamente, sí que debería ser lo mismo, en principio. Pero prácticamente el sujeto lo vives como algo en ti aquí y ahora. En cambio lo superior, lo vives como algo que está por encima o más lejos del aquí y ahora. Pregunta. Sí, pero es que últimamente tengo la impresión de que este sujeto abarca lo superior, por decirlo así. Respuesta. Entonces, por este mismo principio, si para ti el sujeto incluye ya lo superior, al buscar el sujeto buscas lo superior, una conciencia más grande. Pregunta. Pero entonces, ¿eso es hacer otro gesto, de otra manera? Respuesta. Es lo mismo. Pregunta. Es lo mismo pero yo lo vivo de otra manera. Quiero decir, como si yo estuviera entrando en mí misma incluso físicamente. Respuesta. Las modalidades pueden ser distintas según la estructura y la historia de cada persona. Pregunta. En el nivel superior, en el campo de luz o de amor, ¿puede uno percibir estando ahí pensamientos o emociones o algo así? Respuesta. Hay que distinguir. En el campo de la mente superior lo que hay es una constante evidencia renovada y fresca de instante en instante, constante evidencia, no pensamientos. Y en el campo afectivo superior, lo que hay es como dentro de un océano constante, unas oleadas de mayor luz, amor, belleza, felicidad. Oleadas, no emociones. Pregunta, ¿pero se pueden captar simultáneamente los dos niveles estando arriba? Respuesta, debe ser posible. Pregunta, digo esto porque en alguna ocasión me viene alguna emoción o algún pensamiento y tengo la duda de si se ha descendido en la conexión o si uno está ahí captando ese pensamiento como un sujeto, no identificándose con el pensamiento. Respuesta. Es que yo estoy hablando de estar arriba, no de estar conectado con, sino de estar arriba. Pregunta. Bueno, el estar conectado es de alguna manera un nivel bajo de estar arriba, ¿no? Respuesta. No, es estar abajo, pero conectado con arriba. Entonces sí que es posible que subsistan varios planos de conciencia y emociones por un lado, y pensamientos y recuerdos a la vez, que intuiciones y todo a la vez. Pero eso es estar abajo.